Hola, buenas. Continuamos con el ejercicio que empezamos en un vídeo anterior sobre hojas de cálculo con Google Drive. Ya tenemos preparado la hoja de cálculo con nuestros datos formateados ya, y ahora lo que queremos hacer es calcular los ingresos y gastos que hemos tenido en un año. En este ejercicio vamos a aprender a utilizar la función suma, la suma de celdas individuales, así como la resta de celdas. Empecemos con la primera celda de aquí. El total del año del concepto ventas no van a ser más que la suma de las ventas en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Lo que haremos será colocarnos en la celda en la cual yo quiero que se refleje el resultado. Y en esa celda lo que voy a hacer es crear una fórmula que calcule un valor en base a valores de otras celdas. Para añadir una fórmula simplemente tenemos que añadir o comenzar la celda con el carácter igual. Esta celda va a ser igual ¿a qué? A la suma de la celda C4. Pues yo escribiría aquí C4 más, pues pulso más la suma de la celda, veis como C4 ya me la ha marcado aquí en amarillo, más la suma de la celda D4. En vez de escribirlo como he hecho antes, puedo hacer clic en la siguiente celda que quiero sumar, más esta de aquí y más, por último, la del cuarto trimestre. Una vez hemos creado la fórmula, para insertarla dentro de mi celda pulsamos la tecla Enter y automáticamente me aparece el valor calculado de la suma de esas cuatro celdas. Lo bueno que tiene la hoja de cálculo es que si yo ahora, por ejemplo, este valor lo cambio a 200.000, por ejemplo, automáticamente todas las celdas que contengan fórmulas que hagan referencia a esta celda van a cambiar. ¿Lo veis? Acaba de cambiar el valor. Y si yo pincho encima, vemos que no vemos en la barra de fórmula, no veo el contenido de la celda, sino que veo realmente el contenido real, que es una fórmula que calcula un valor. Tendría que repetir todo eso ahora en estas celdas de aquí. Pero antes voy a empezar a hacer ahora la suma de los gastos totales del primer trimestre. Pues esto va a ser igual, como hemos hecho antes, igual a esa celda más esta, más esta, más esta y más esta. Ya tengo aquí preparado el total de toda esta columna. Y al igual que antes, si yo cambio ahora el valor, me cambia también el valor del total. Vamos a seguir haciendo la misma fórmula. Este caso sería aquí, aquí, aquí y aquí. Y en este caso esta sería aquí, aquí y aquí. Excel, cuando hace una fórmula, realmente las relaciones hacia otras celdas las hace de forma relativa. Es decir, cuando yo le introduzco a Excel esta fórmula, le estoy diciendo que aquí me va a sumar el contenido de la celda que tiene inmediatamente a la izquierda, más el contenido de la celda que tiene inmediatamente 2 puestos a la izquierda, más la celda que tiene inmediatamente 3 puestos a la izquierda y 4 puestos a la izquierda. Realmente son posiciones relativas. ¿Para qué es esto útil? Porque si os fijáis aquí debajo, la fórmula sería exactamente la misma. Yo aquí querría sumar lo que tengo justamente a la izquierda, con lo que tengo dos celdas más a la izquierda, con lo que tengo 3 celdas más a la izquierda y con lo que tengo 4 celdas más a la izquierda. Por lo tanto, yo podría coger y esta fórmula simplemente copiarla, bueno, tendría que copiarlo con el teclado, copiarla y pegarla en la siguiente celda. Y lo veis automáticamente. Aquí serían la C4, D4, E y E4 y F4. Y la fórmula que yo he copiado, automáticamente me lo ha cambiado a la fila 5 porque estamos en la posición 5. Eso es muy útil. Pero además, no necesito copiar y pegar. Si os fijáis, cuando yo pulso una celda, siempre tiene en la esquina inferior derecha un puntito más grueso. Si me coloco encima aparece un aspa, una cruz.
Eso significa que yo puedo coger automáticamente y pinchar, seleccionarla e ir tirando hacia abajo, ¿lo veis? O hacia la izquierda, como yo quisiera. Hacia abajo en este caso, y lo que voy a hacer es copiar el contenido de esa celda relativo en las demás. Y veis, rápidamente me aparece las fórmulas en todas las celdas. Pues aquí sería lo mismo. ¿Lo veis? ¿Qué rápido es? Repetimos. Pincho en la celda que tiene la fórmula, que en la que tiene la fórmula, repito. Me voy al cuadro al punto gordo, grueso que tenemos aquí, y de ahí pincho y arrastro a donde yo quiera que sea la suma. Esta última es la suma o de todas las filas o de todas las columnas, pero no la suma total. O si quiero sumar, es la suma de todo este contenido. Entonces, esta podría yo arrastrarla desde aquí. Fijaros, si la arrastro de abajo, de arriba hacia abajo, me da esta cantidad, 34,19. Voy a suprimirla. Y si lo hiciera aquí, me tiene que dar lo mismo. Exactamente. ¿Veis qué fácil es? Pues ya tendríamos preparados los ingresos. Los gastos. Vamos a hacer los gastos ahora. Pero ahora, en vez de utilizar este tipo de fórmula que hemos visto, que sería igual a una celda más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, imaginaos que tenemos que sumar 30 celdas, 40, 100, un rango de celdas muy grande. Pues entonces podemos utilizar, en vez de esta fórmula lineal, una fórmula que se llama la función sum, en este caso en Google Drive, la función sum, que lo que hace es sumar un rango de celdas. ¿Qué es un rango? O varios rangos de celdas podemos sumar. ¿Qué considero un rango de celdas? Un rango de celdas no más que la selección de más de una celda, más de varias celdas continuas. Continuas en fila o continuas en columnas. Por lo tanto, aquí yo podría decir que esta sería igual a sum, y empiezo a escribir, perdona que he escrito otra cosa, sum y me dice aquí que suma una serie de números o celdas. Ya le puedo dar a clic encima. ¿Qué me pide? El primer valor. ¿Qué puede ser el primer valor? Puede ser un rango como tenemos aquí marcado o un valor suelto. Pues entonces sería suma y ahora yo pincharía, quiero que me sume estas 4 celdas. Entonces seleccionaría el rango que quiero sumar. Pincho y arrastro, ¿veis? Y me crea el rango C15, F15. Es decir, empieza en la C15 y termina en la F15. Siempre desde la esquina superior derecha, de superior izquierda, perdón, hasta la inferior derecha. Si ya quiero terminar la fórmula, cierro paréntesis que hay aquí y le doy a Enter. Y obtengo la suma rápidamente. Más rápido que con las fórmulas anteriores. Aquí sería igual a sum, abre paréntesis y seleccionaría ese rango. Continuaríamos. Haciendo uso de las fórmulas y las posiciones relativas, puedo volver a pinchar en el cuadradito que tenemos, en el punto que tenemos en la zona inferior de la celda y arrastrar la fórmula a todas las celdas en las que la fórmula sea exactamente igual, teniendo en cuenta la posición relativa. Y aquí exactamente lo mismo. Por último me quedaría la celda central, que podríamos hacerla como antes, la suma de todas del total por año o la suma de los totales por trimestres, o directamente podría crear una nueva fórmula que me sume un gran rango. ¿Qué rango grande? Este de aquí. El rango que va desde la celda C15, que sería la primera, hasta la última F, como veis, 20. Lo que he dicho antes, rangos van desde la celda superior izquierda, 2 puntos, inferior derecha. Cerramos y tendríamos la fórmula. El balance de ingresos del primer trimestre, ¿a quién es igual? A esta celda de aquí. Es decir, yo tengo el total de ingresos en este trimestre, en todo el primer trimestre, es esa celda de ahí. Pues tengo que hacer que esa celda tenga el mismo contenido aquí. Pues muy fácil, le digo que esa celda va a ser igual a ¿cuál? Al contenido que tiene esa de ahí arriba. Y lo veis, automáticamente aparecería. Aquí también podemos utilizar posiciones relativas, porque el ingreso total del segundo trimestre coincide con la posición relativa del ingreso arriba. En el tercero igual, en el cuarto igual. Pues podríamos arrastrar. Y tendríamos, como vemos, tal cual. El total del año también sería
una posición relativa que podríamos, una fórmula relativa que podríamos hacer. Los gastos, pues lo mismo de antes. Estos serían igual a eso de ahí. Y en los demás pincharía y arrastraría. Y tendría el total de mis gastos. El balance de ingresos y gastos, ¿qué será? Pues los ingresos menos los gastos. Si es positivo, tenemos beneficios. Si es negativo, obtenemos pérdidas. Igual a lo que hemos dicho, a ingresos, que sería esta de aquí, menos, en este caso, gastos, que es esta de aquí. Pulsamos Enter y ahí obtengo mi balance positivo, en este caso, beneficio. Y en estos casos, pues las fórmulas que tengo que introducir ahí para el balance son igual que antes, son relativas a la posición, es decir, justamente es restar la que tengo dos celdas por encima menos la que tengo justamente encima. Lo hacemos y obtendríamos nuestros balances de ingresos y gastos. Para terminar el ejercicio, lo único que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas que contengan datos monetarios, en este caso, y vamos a cambiarla a que el formato de celda sea formato como moneda, formato euro. Es decir, que me muestre las cantidades en euros y con los decimales junto con el símbolo del euro. Queda más claro. Le damos aquí, seleccionamos las celdas que quiero cambiar y aquí tenemos las opciones de formato de moneda, formato de porcentaje, disminuir decimales, aumentar decimales o muchos más formatos que tenemos que iremos viendo poco a poco. En este caso, estos de aquí irían en euros y estos de aquí, como son posiciones relativas, pues automáticamente ya me han cambiado. Hacen referencia, estas celdas hacen referencia a celdas superiores. Al yo cambiar el formato lo de arriba, cambia automáticamente el formato de la celda en la de abajo. Bueno, ya hemos terminado el ejercicio. Ahora quiero que vosotros hagáis, en este caso, las sumas con las funciones igual a una celda más otra, que en los gastos utilicemos la función suma y en los balances de ingreso y saldo, simplemente hagamos referencia a las celdas correspondientes, llegamos a una recta muy simple entre dos celdas. Bueno, hasta pronto. Ahora os dejo trabajar.